De entre tantos procesadores a día de hoy existe uno de apenas 4 núcleos y 8 hilos que ha pasado por alto. ¡Ay, caramba! Así que hoy vamos a analizar a fondo al Ryzen 3 4300G, un procesador que salió para el mercado OEM, pero que a día de hoy, casi 4 años después de su salida, podremos ver a $140. ¡Me quiero volver chango! El Ryzen 3 4300G es un procesador de la serie Ryzen de AMD lanzado como parte de la familia de los APU, un procesador de esta familia, el cual se lanzó en su momento exclusivamente para el mercado OEM y mercado asiático, como nos lo hace saber Professional Review. Pertenece a la familia Renoir de la segunda generación de la arquitectura Zen, con un chip fabricado por TSMC en el proceso de fabricación de 7 nanómetros. Presentado el 15 de marzo del año 2022, puesto a la venta el 4 de abril del año 2022, este APU viene con los ya conocidos gráficos integrados Radeon, en específico los Radeon Graphics 6, que corrían títulos de su época a buena calidad gráfica. Por eso repasemos sus... Rápido y preciso, 4 núcleos y 8 hilos que trabajan a una frecuencia base de 3,8 GHz y en el bus llegando a 4 GHz. Perteneciente al socket AM4, tiene 20 líneas de PCI Express 3.0. Chip gráfico de AMD Radeon Graphics 6 que trabajan a una frecuencia de 1700 MHz. Caché L3 de 4 MB, soporta memoria RAM DDR4 al 3200 MT, un TDP de 65 vatios que podrías configurar y bajarle hasta los 45 vatios. Ya veo. Eso suena bastante interesante. Sí, así mismo. Por lo tanto, vayamos al... Todos y cada uno de los que ven este video es para saber si este Ryzen 3 4600G vale la pena. Así como vimos en videos anteriores con los propios procesadores, vamos a poner el énfasis en que aquí tenemos una APU. Por lo tanto, comenzamos, ya que en PC Componentes logré ver uno y ya desde aquí empezamos mal. $83, pero eso no es todo. Más barato está el 3200G a solo $10 de diferencia. Sí pues, pero ¿qué más podemos hacer? Es lo que hay. Pasamos a Amazon y luego eBay. Y aquí es donde debes estar atento, porque si te das cuenta, la primera selección es el 3200G, el cual por $88 no te recomendaría a día de hoy. Todo eso ya tiene su video directamente, así que se los dejaré en la descripción de este mismo. Si te enfocas bien, hay dos opciones a resaltar: $140 que vemos aquí y esta locura de $210, donde no me genera nada de confianza. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Ninguna, pero dime tú, porque a $140 sería mejor si buscas una APU, un 5600G, ya que el hermano del 4600G lo veo más caro. Piénsalo, porque en el siguiente punto veremos el punto de comparación. Vayamos mejor a eBay, donde las cosas son increíbles, dado que ya de primera instancia veremos a $52 este procesador. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. $50, un poco más abajo, pero aquí es el 4350G, el Pro, así que, y te decía, increíble, porque hay muchos rondando los $80 y precios cercanos a ellos. De lo poco que se puede ver de este procesador es este de $62. Eso sí, ninguno de los dos te ofrece envío gratis, por lo que te digo eso para que te hagas la idea. Ahora, es momento de ir a ver cuánto saldría un PC con este procesador, como para darte un ejemplo. Pasamos a una parte esencial, vayamos al grano sin perder el tiempo. Si ponemos una PC con este 4300G que ya conocemos en Amazon a $140, sin perder mucho tiempo, 1 TB de SSD, gabinete decente, fuente de 650 watts, 16 GB de RAM, en total serían unos $412. ¡Wow! Para un PC que tiene gráficos integrados, pero claro, supongamos que elegimos montar una GPU adicional. En este caso, dado que la RX 6600 sigue siendo por $200 una de las opciones más económicas, incrementamos a $612 para este PC. Eso sí, mejor pasemos a revisar su rendimiento y luego vayamos a analizar lo que hay. Lo más importante aquí es que salgas viendo si este CPU vale o no vale la pena. Por lo tanto, debemos poner el énfasis en los gráficos integrados Radeon Graphics, los cuales te darán grandes alegrías siempre y cuando no exijas de más, porque al menos jugando en Alan Wake 2 no es nada jugable. ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal. Así mismo, compa, por eso no deberíamos preocuparnos, ya que la mejor opción allí es poner una GPU y listo. Pero mejor vamos a continuar, porque muchos de los que tienen esta GPU comienzan disfrutando competitivos. Un ejemplo, Dota 2, un título con el cual a resolución de 1080p, gráficos en medio, la experiencia es más que buena, porque sus 87 FPS de media nos dan a entender que hay poder en sus gráficos, pero subamos la exigencia. Counter-Strike 2, todo en bajo con un FSR calidad, resolución de 1600 x 900, son 72 FPS
de media, siendo ya interesante lo que podemos disfrutar aquí en un título competitivo. Pero, ¿y si subimos más la exigencia con uno recién salido? Black Ops 6, donde te soy sincero, la cosa aquí es más difícil, porque 720, gráficos al mínimo y FSR ultra rendimiento. ¿Qué? Lo acabas de escuchar y es más, míralo aquí en pantalla. De todas maneras, recuerda, el benchmark te lo dejo en la descripción del video. Hablamos de un título muy pesado, pese a ser competitivo, y los 40 FPS en este mismo nos dejan saber que esto es poner a los gráficos al límite, cosa que se nota en el uso de la GPU y también si te das cuenta en el uso del CPU, donde se nota como casi siempre está por encima del 70%. Pero no todo es malo. Por ejemplo, GTA V, gráficos normal, 1080p, tienes una media de 60 FPS, lo cual es una alegría para al menos jugar un rato. Y siguiendo con otros títulos de Rockstar, Red Dead Redemption, el de PS3, con la configuración en bajo a resolución de 1080p, te darás cuenta que es una media cercana a los 50 FPS. No diré la mejor experiencia del mundo, pero sí una disfrutable de cierta manera. Por su lado, Red Dead Redemption 2, 1080p, FSR en rendimiento y gráficos en medio, sorpresivamente, y a pesar de todo, son 30 FPS de media y subiendo de a poco, siendo que es una experiencia similar a la de consola. Aún así, dime qué te parece. Pasamos a otro punto importante. Estas iGPU renden muy similar a su homónima del 3400G, como te darás cuenta, lo cual es un punto a favor y también es un rendimiento similar a la de la GT 1030, como está expresado aquí en pantalla según Battlefield 5, según este benchmark de hace 4 años atrás. ¿Nani? Sí, así mismo, te lo digo para que te hagas la idea. Debo decirles que he pasado buena parte de mi tiempo buscando algo con esta configuración y no he encontrado nada. Por lo tanto, ten en cuenta que anteriormente ya hemos analizado al i3 10100 y tiene un poder similar en ciertos aspectos, pero solo es una referencia más nada. Por lo tanto, vayamos directo a la conclusión. Este es el momento cumbre y definitivo. ¿Vale o no la pena este procesador? De manera simple, no. Cielos. Déjame que te explique como siempre lo he hecho. La razón, y a pesar de que este CPU sea más potente a un i3 10100, es que a nivel de segunda mano tiende a ser muy complicado de encontrar. Lo hemos visto a 62 y a 52 dólares. Un precio el cual te diría que básicamente si buscas nuevo, te podrías armar un PC con el Ryzen 5 5500 GT, una APU de poco conocimiento en el mercado que rinde muy similar al 5600G y el 5600 GT, como te das cuenta, siendo que por 104 dólares sea una opción más rentable. Es más, poniendo un ejemplo de que nuevo te quieras armar un PC, tienes dos mejores opciones. Con una de las nuevas APU, el Ryzen 5 8600G, que vale 170 dólares, te armas ese en Amazon por 500 dólares, redondeando una suma que básicamente te da mejor rendimiento poniendo un poco más de dinero. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Es más, supongamos que te armas, pero quieres una gráfica este 4300G más una RX 6600. Te recuerdo que salen 612 dólares. Pero, ¿qué sucede si volvemos a apostar por el Ryzen 8000? Pasamos de 500 a 700 dólares con una gráfica y sabiendo que tenemos la ventaja de poder actualizar de cara al futuro en la plataforma AM5. Sí, así como ves, esta plataforma ha venido bajando mucho de precio, pero vamos a la otra cara de la moneda, aquella en donde si tienes este Ryzen 3. Mi recomendación, al igual que cuando pusimos el ojo al Ryzen 3 3200G, es la misma. Yo iría al menos por una gráfica, como la RX 6600 para mejorar en gaming, y luego iría por un CPU más potente de este socket. Un ejemplo, el 5500, cual con eso te bastaría para poder mejorar mucho en el rendimiento a nivel de gaming sin tener que gastar demasiado dinero. A eso se le llama estrategia. Todo eso es para ir aprovechando la plataforma AM4, que a pesar del tiempo tiene muchísimas cosas buenas que ofrecer. Después de todo este análisis, solo queda decirte que te suscribas, y si te gusta este tipo de análisis, pasa aquí para que veas a su competencia directa, el i3 10100. Te espero allá.